Sí, dime. La moda. Este podría ser un sitio excelente para la parte de las compras. Y la parte de relax, desde luego. Pues podríamos, casi me das el trabajo hecho, porque con todo lo que me estás diciendo, hasta casi me lo das por el orden en el que teníamos esa pequeña programación previa. Bien, déjame ver. Entonces podríamos empezar por aquí, siendo este el número 1, aquí el número 2. Tendríamos aquí una primera desconexión, aquí estarían las compras y para terminar, perfecto, muy bien. Dime así alguna actividad que te gustaría hacer a lo largo de tus vacaciones. Ajá. Vale, sí, desde luego un spa siempre está muy bien. ¿Alguna cosa que quieras que nos aseguremos de que está incluida en el programa? El concierto, desde luego. Por supuesto que podemos conseguirlo. Sí. Es una de las ventajas de trabajar para ella. Tienes acceso a casi cualquier sitio. En cuanto mencionas su nombre, las puertas se abren solas. Conseguiremos entrada, no te preocupes. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra cosa que te apetezca? Oh, muy bien. Vale. Bien. Perfecto. Y no sé si tienes así alguna petición especial. Vale. Déjame apuntarlo. Vale. Pues tengo aquí, si me das un momento, todos los aviones que tendríamos. Sí, bueno, no sé si lo sabes, tiene 2 aviones privados, pero a veces, dependiendo de a dónde tengamos programado el viaje o a dónde queramos ir, nos interesa más encargar, bueno, uno de los privados, pero no de los suyos, sino de las compañías aéreas. No te preocupes de eso, me encargo yo de todo. Entonces, por lo que me has dicho, sí, el primer destino podríamos ir en el jet, pero al segundo sería mejor arreglarlo con la agencia. No te preocupes porque eso lo consigo sin ningún problema. Sí, déjame que lo apunte aquí. Vale, entonces tendríamos que ponernos. Vale, muy bien. Bueno, pues entonces, como me has dicho estas fechas, más o menos 20 días estos sitios. Vale, creo que tenía de... porque tengo un poco una obsesión con el orden, ¿vale? Sí, supongo que por eso trabajo para ella. Entonces hice varios modelos y por los sitios que me dices y las fechas que me dices y de lo que te gustaría hacer, creo que se adaptaría con el modelo 13. Entonces déjame revisar un segundito. Sí. Aquí está. Vale, pues
vuelo no se va a ir sin ti. Así que con que llegues 10-15 minutos antes para asegurarnos de que podemos meter las maletas con calma. Sí, respecto al espacio aéreo no suele haber ningún problema, sobre todo con este destino, así que en caso de que existiera algún retraso no hay problema porque existe, bueno, allí hay una sala privada, hay snacks, hay pasatiempos, hay de todo, no te aburrirías, así que con eso no te preocupes. Entonces saldríamos a las 10. El viaje es como la seda. Nuestros pilotos son maravillosos. Siempre tenemos unos viajes de lo más agradable. Las turbulencias, ¿qué es eso? No existen. Además tenemos a bordo un sistema de relajación integrado. Sí, bueno, en caso de que existiera algún tipo de turbulencia mínima por los cambios de temperatura o presión, siempre va a haber. Es que en realidad ir ahí es como ir en un spa, pero a un montón de kilómetros de altura. Entonces podemos hacerlo así. Llegaríamos saliendo a las 10 sobre la 1 o las 2 del mediodía. Sería llegar y allí ya nos recogería directamente la limusina para llevarnos a uno de los hoteles. Sí, allí Taylor no tiene casa privada, así que tendríamos que pedir uno de los hoteles. No te preocupes, siempre va a ser la suite del hotel de 5 estrellas y no va a haber problema porque normalmente solemos coger un par o 3 de habitaciones, se os cederían las mejores. Perfecto, ¿qué más tenemos por aquí? Bien, una vez allí, el programa de actividades en el caso de turismo pues sería visitar los lugares de principal interés. Si tienes algún interés en concreto, pues que tengas especial curiosidad por arquitectura, sería algo que centraríamos más hacia ese extremo. Si lo que te interesa es más la cultura, museos, arte, iríamos hacia esa parte. Y si lo que quieres es ver un poco general, lo podríamos también valorar. Lo podemos organizar como prefieras, un poquito de cada cosa o sobre todo centrados en esto o en aquello. Muy bien, deja que lo apunte. Vale, entonces prefieres que nos centremos en eso. Perfecto. Bien, después allí en principio estaríamos entre 3 y 4 días. Habría que calcular las variaciones en función de cómo nos convenza más. Lo siguiente que sería bueno, por supuesto las comidas, todos los gastos que vayas a hacer durante el viaje, incluso si quieres hacer alguna compra personal, todo eso estaría cubierto, ¿vale? Incluso los souvenirs, todo. Tú lo único que tienes que hacer es presentarte, estar allí y disfrutar. Sí, bueno, ya sabes, quiere mimarte. Muy bien, entonces eso ya lo tendríamos. Después, a la hora de irnos hacia el siguiente destino, para el siguiente sí que iríamos en un vuelo de los comerciales, siempre en la clase alta, no habría ningún problema en ese sentido. Y normalmente intentamos que sean o también aviones privados o business class. Así que si te parece, el segundo vuelo lo cogeríamos el día 6. Eso nos daría
segundo. Allí es donde organizaría algo de relajación, spa o incluso, si te parece bien, algo más que esté en contacto con la naturaleza. Sí, podemos hacer alguna escapada. No sé si te gusta el senderismo o tal vez, vale, y deportes de nieve, vale, deportes de agua, deportes en general. Ya veo. Vale, así quieres algo de relajación absoluta. Bueno, podemos organizar algo que solemos hacer bastante a menudo con Taylor: sesiones de spa, sesión de meditación, masajes corporales. ¿Te interesaría? Perfecto, podríamos hacerlo allí sin problema. Y si te apetece, podemos hacer también un poquito de indagación cultural. Perfecto, voy a apuntarlo. Así. Vale. Sí, de hecho, aunque no es típico, hay una zona a la que ya hemos visitado previamente, en la que se hace una especie de ceremonias del té. Sí, pero mucho más. Son como muy de cuerpo completo. Sí, formas parte de la propia ceremonia y son en un ambiente súper relajante, música. Al final sales de allí como muy zen. Te va a encantar, ya lo verás. Deja que... Vale, así me aseguro de que todo quede contemplado para el planning final. Perfecto. Bien, después lo siguiente sería ya nuestra escapada de las compras. Bien, entonces, como el 6 es el día del viaje, yo creo que como máximo aquí yo nos pondrían 2 días. ¿Cómo lo ves? Bien, entonces el siguiente día de vuelo sería el día 8. ¿O te parece demasiado apurado? Vale, serían 2 días de desconexión absoluta. Genial. Perfecto, pues entonces el día 8 sería nuestro siguiente vuelo. Aquí volveríamos a ir con el privado. Y en este caso, déjame pensar. Aquí nos encontramos ante un viaje de unas 6 horas. Así que mi recomendación es que se haga con un vuelo nocturno. De ese modo podéis ir durmiendo sin problema. Y siempre es más fácil para el jet lag. Ajá, vale. Siendo nocturno, en realidad sería bastante temprano. Estaríamos hablando de las 9 de la noche. Perfecto. Muy bien, lo dejo entonces así. Vale, ¿algún sitio en especial que quieras visitar para las compras?
Sí, además creo que a Taylor también le gustaría un pequeño cambio de look, ya sabes, tal vez un corte de pelo. Bien, deja que lo apunte por aquí. Entonces, lo más probable es que con Samantha quedásemos el día 10. O bueno, si salimos del 8, llegaríamos el 9 por la mañana, muy tempranito. El 9 puede ser un día de ajuste para el jet lag, comer, descansar, tal vez visitar alguna tienda, ver un poco qué tipo de estilo queremos conseguir, qué es lo que nos llama la atención. El día 10 quedaríamos con Samantha, tendríamos toda la sesión con ella. Normalmente con Samantha suele hacer falta un día completo porque la experiencia es extremadamente completa. Bien, y así los siguientes días podemos, aparte de todas las prendas que nos dé Samantha, podemos usar todas sus recomendaciones y bueno, pues comprar las cosas en las boutiques y las tiendas de moda. Claro, exacto. Incluso podemos hacer una segunda sesión con ella si quieres que te ayude a estilizar todas tus nuevas adquisiciones. No te preocupes, eso siempre lo tengo contemplado. Vale, entonces bien, y déjame repasar. Bueno, pues allí podríamos estar el 13. El 13. Bueno, pero ya estaríamos en la ciudad en realidad. Perfecto. Entonces, lo que pasaría es el 10 quedaríamos con Samantha, el 11 y el 12 serían los días de compras y de examinar todo lo que tiene que ofrecer la ciudad, y el día 13 es el concierto. Así que no te preocupes, tendríamos el outfit ya para el evento, no habría ningún problema porque entre Samantha y todo lo que compremos allí va a estar más que solucionado. Te va a encantar, ya lo verás. El día del concierto te recogen en limusina, como siempre, te llevarían al backstage, estarías con ella y después estarías en una de las filas de delante, pero siempre con asiento. No sé si te has fijado, normalmente aparte del escenario, las gradas y pista, hay una sección de la pista que es el reservado VIP. Allí es donde estarías tú. Buenas vistas, hay refrigerios, hay seguridad, sitio para descansar, porque bueno, el concierto es largo, de que muy bien, pues eso sería el día 13. Bien, el siguiente paso sería la segunda parte de descanso y desconexión que querías meter, y ahí mi sugerencia sería que fuesen días de desconexión en la playa. Aprovechando que cambiaríamos de hemisferio, podemos hacerlo, desde luego. Así que podemos hacer otra vez el vuelo nocturno para que el día siguiente al concierto te lo tomes de forma descansada, relajada, sin ningún tipo de problema, y a la noche iríamos otra vez en el jet privado. Llegaríamos de madrugada y ya sería llegar
villas que están montadas como sobre unas superficies de madera, y desde ellas, que son como mini villas individuales, aunque están todas dentro de un mismo complejo, digamos, tienes acceso al mar, tienes acceso a una playa privada, y se te da un poquito de miedo la profundidad, aunque claro, con la zona de los corales pues tampoco es demasiado profundo. Tienen una zona de spa y piscina privada, que claro, esos sí que son un poquito más reducidos en tamaño, pero son increíbles. Ajá, sí, todo sería dentro de la misma zona. Y en caso de querer degustar un poquito de la gastronomía local, nos recogerían aquí. Ya sé que no serían limusinas, serían estos tipo Cadix, pero no habría, vamos, sería todo dentro del recinto, y después podríamos ir a degustar gastronomía local y os volverían a llevar a la zona de las villas. Si queréis también se puede hacer alguna excursión para ver, bueno, un poquito la cultura local también. Ajá. Muy bien. Pues entonces allí podríamos estar 5 días, si te parece suficiente. Incluso podemos estar más, ya para ahí ya no habría ninguna prisa por volver en realidad, así que podríamos estar desde volando el 14 por la noche, llegaríamos el 15 por la mañana, así que desde el día 15 volveríamos el día que tú nos marcarás. Si quieres el 20, si quieres un poquito más tarde, un poquito antes, pues sería nuestra fecha de vuelta. Sí, no te preocupes. Sí, ella también necesita un par de días, desde luego, pero como ahora nos esperan a posteriori un par de meses de descanso, yo creo que este viaje lo va a tener todavía con más ganas. Y para ti, claro, de todas formas no te preocupes, porque esta era nuestra primera reunión para ver un poco qué era lo que te apetecía ver. Bueno, hacer en estas vacaciones. Todo esto lo voy a cotejar más detenidamente con la agenda privada, con la agenda de eventos y con la agenda de, bueno, el resto de business. No te preocupes, te mandaré el martes sin ninguna dilación el calendario completo, ¿vale? Un primer prototipo, horarios exactos, todos los eventos. Si me das el visto bueno, consigo todo lo que son las entradas de los museos. Bueno, acabo de ajustar, acabo de concretar con todo lo que tengo que organizar. Pues eso, museos, si necesito reservar algún restaurante, asegurarme de que tenemos esa manta. Todo eso me encargo yo de cerrar horarios, de tenerlo listo, y ya sería simplemente disfrutar de todas las vacaciones. Ajá. Vale, pues nada, déjame 12 horas a lo sumo, reviso todo, le comento a Taylor, lo hacemos todo así, y en cuanto ella me dé el visto bueno también,